Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la psicología científica. Esta nace y surge en Alemania con el primer laboratorio que realizó Wundt a finales del siglo XIX. A partir de esta fecha, el estudio de la psicología ya no solamente se basaba filosóficamente en el comportamiento del hombre. Ahora el objeto de estudio era la mente y el resultado de su conducta. Esto se dice en Burgos 2014. Las principales teorías de la psicología científica nos dice que fueron el conductismo, la teoría de la Gestalt, el humanismo, el psicoanálisis y actualmente se estudia el cognoscitivismo. Los principales autores del conductismo fueron Ivan Pavlov, Wundt, Watson y Skinner, quienes mediante experimentos observables y medibles con animales fue que tuvieron un resultado de un comportamiento que decían que era similar al comportamiento del ser humano. Posterior a esto, a principios del siglo XX, también surge la teoría de la Gestalt. En la teoría de la Gestalt tenemos como representantes principales a Max Witter, Kurt Goldfa y Wolfgang Kohler. Ellos se basaban en la percepción de las sensaciones que tenía el individuo. No lo tomaban como un material a experimentar, ni mucho menos. Ellos crearon diferentes leyes en las cuales trabajaron, como la ley de un cierre, de la semejanza, de la proximidad, de la simetría y del movimiento. Bueno, pues continuando con las diferentes escuelas psicológicas nos encontramos con el psicoanálisis, que postula sus estudios basados en la hipnosis. Sigmund Freud, quien se le conoce como el padre del psicoanálisis, esto igual dicho en Burgos 2014, fue influido por Charcot, quien realizaba ya anteriormente trabajos con la hipnosis, pero para Charcot la hipnosis la consideraba como parte de una enfermedad mental, llamada histeria. A través del tiempo, resultó que estaba en un error, considerando que la histeria generaba más traumas inconscientes, manifestándose físicamente en el cuerpo de la persona. Con esto, Freud, como su estudiante, decidió estudiar la conciencia, resolviendo traumas mentales. Observando que Freud podía hacer el psicoanálisis con sus pacientes como terapia, decidió él analizarse. Pero al no poder asociar él libremente sus pensamientos, se basó en sus sueños, que para él eran deseos reprimidos, sexuales. Él lo hacía mucho con estas etapas que realizó en sus trabajos. Posterior a esto habla de una estructura de una personalidad, las cuales se generaban desde el nacimiento hasta la edad adulta, y dependiendo la etapa de nivel sexual en el que se encontraban, era como transitaba su personalidad. Mediante esta también desarrolló el trabajo del yo, del ego y del superyo, en donde decía que el inconsciente tenía impulsos sexuales internos de los cuales no podía resolver. Tenemos también la psicología humanista, la teoría humanista. Esta surgió en Estados Unidos en los años 60. Los referentes principales fueron Abraham Maslow, que fue conocido por la pirámide que realizó. Él consideraba que el individuo debía ser estudiado como ser humano y no como un material de experimento de laboratorio. En su trabajo de la pirámide que realizó nos muestra cómo el individuo va teniendo necesidades y va aumentando la motivación para poder tener y cumplir sus metas y objetivos, hasta llegar a una cierta autorrealización, aunque él dice que la persona que llega a una cierta autorrealización es una persona que tiene mucha capacidad para poder llegar a la punta de la pirámide. Carl Rogers fue otro psicólogo humanista. Él era terapeuta infantil.
Sin embargo, trabajando con una madre se dio cuenta que al aplicar la terapia, ella sola podía realizar y resolver sus problemas a través de lo positivo y no solamente de sus carencias. Es así como él aplicó, no de un paciente, sino los llamaba clientes. Nos hablan del cognoscitivismo, en donde se estudian las estructuras psicológicas superiores. Jean Piaget, Vygotsky y Luria se centralizan en los trabajos de la estructura cerebral. Luria actualmente se utiliza un test llamado Luria para saber si la persona tiene problemas de lenguaje mediante la neuropsicología. La evolución de la psicología ha sido muy importante y a partir de que se volvió ciencia fue un parteaguas para que se pueda utilizar actualmente no solamente clínicamente, sino en la educación, en la formación laboral, en la sociología y en la neuropsicología. Concluyendo con el tema, se puede observar que en el momento en el que la psicología se volvió ciencia, aportó resultados más claros para cada uno de los psicólogos que en su momento la estudiaron. Basada en evidencias medibles y experimentando con animales fue como la psicología pudo ser ciencia. Tal vez en aquellos tiempos, la manera en la que la sociedad se manejaba y la determinación que se tenía de algunos grupos mayoritarios forjó a cambiarla de filosofía a psicología científica, experimental. Otra conclusión es que actualmente sigue evolucionando de tal manera que la mente y las enfermedades y el comportamiento del ser humano ha llevado a diferentes psicólogos y médicos al estudio de la estructura cerebral más a fondo, llamada neuropsicología, basada en investigaciones y estudios de imagenología del cerebro. Es como se ha podido llegar a varias conclusiones de que si una función en el cerebro falla, afecta el comportamiento y la estabilidad no solo emocional, sino por consiguiente el individuo tendrá problemas de comportamiento, de salud física y de salud mental. El uso de técnicas mediante datos cuantitativos, teorías, métodos aplicables, la tecnología, los criterios que hoy en día existen de evaluación, hace que la psicología se considere objetiva.